Hola Peña. Bueno, seguimos sin gobierno. El tema de hoy es que vamos a hablar de, como os había dicho, vamos a hablar de corrupción. La corrupción es mala para todos y hace mucho daño a la marca España en el mundo. Creo que debemos de ser autoexigentes con la corrupción pequeña, la que es a pequeña escala y en cierto modo ser más intransigentes con los grandes casos de corrupción. Tenemos en principio la corrupción a pequeña escala, que es la que yo diría que es la más pequeña, ¿no? Que es como es digamos el no pedir factura, no pagar el IVA, pagar en negro al fontanero, al empleado de hogar, etcétera, hacer negocios en la sombra. Es decir, hay muchos temas de corrupción, tener un empleo oculto, incluso piratear el wifi del vecino, ¿no? Todo esto es corrupción. En esta corrupción que os acabo de decir, los españoles somos muy permisivos, pero sin embargo no lo somos cuando es con la otra corrupción, es decir, porque luego tenemos, digamos, otra corrupción distinta, donde yo ahí meto prácticamente el resto de temas, como es digamos, la economía sumergida. Esta es una corrupción que, según los cálculos que hacen todos, es de aproximadamente un 20 un 25% del PIB, que eso, como veis, supondría unos 200.000 millones de euros. Fijaros la corrupción que es. Pero sin embargo esta corrupción que llamamos economía sumergida, esta nosotros no la damos casi como corrupción. No tenemos, aunque en España efectivamente no tenemos cifras de lo que es la corrupción en sí, de toda la otra corrupción, no tenemos cifras ni aproximadas, porque nadie las da, ¿no? Pues si nos hacemos una idea de la importancia, pues nos serviría, por ejemplo, lo que calculó Italia. En Italia, por ejemplo, la corrupción la calculan, aunque en Italia creo que es quizás un poco más elevada que en España, pero bueno, la calculan que eso sería unos 60.000 millones anuales, ¿no? Quiero volver un poco atrás en el tema de lo que es la economía sumergida, porque efectivamente ahí es muchísimo el dinero que nos jugamos y ahí no hacemos incidencia. No es que hagamos mucha incidencia, sino que los españoles prácticamente somos así, ¿no? Porque eso de decir, bueno, pues dame una factura, no me des factura, tal, eso perdón, hay que reconocerlo, que prácticamente somos prácticamente todos así, ¿no? Y si no es el 90%. Luego tenemos lo que es la corrupción política en sí, que es, no sé, por nombrar algunos casos, no sé, diría, por ejemplo, Naseiro, el caso Juan Guerra, Mario Conde, Marbella, la Gürtel, el Palau, los Eres, el caso Nos, Bárcenas, etcétera. O sea que tenemos una corrupción, digamos, política, que en esta es donde la gente más, digamos, más quemada está. Y no es que esté más quemada porque sí, sino porque ahí sí que meto, como os había hablado en el vídeo anterior, de lo que son la prensa, y ahí es donde meto a la prensa, que la prensa, como sabéis, efectivamente, si quiere que se machaque a un partido concreto, ahí sí da
leña y si da información concreta de ese partido, pero no da del resto, porque la corrupción política que tenemos en España, permitidme que lea un tema aquí, que es donde voy a nombrar lo que es la corrupción política. Aproximadamente hay unas 1.700 causas y más de 500 investigados. Creo que la mayor corrupción existe está en Andalucía, con 541 casos, sería de la Comunidad Valenciana, etcétera, otros 200 aproximadamente. Bueno, los partidos, o con referencia a los partidos, voy a nombrar los partidos que están implicados. Los partidos en este caso está la Unión Democrática de Cataluña, la Convergencia de Cataluña, el PSOE de Cataluña, el PSOE, el Partido Popular, Coalición Canaria, el Grupo de los Liberales, la Universidad de Madrid, el Bloque Nacionalista Gallego, Unión Mallorquina, el PNV, el Consejo General del Poder Judicial, por decir algunos casos, ¿no? Esquerra Republicana, Unión Cordobesa, Izquierda Unida. Claro, vosotros diréis, bueno, pues estos no, claro, casi no los nombras. Claro que casi no los nombras, pero la corrupción efectivamente existe en todos los partidos políticos, y en todos los partidos políticos, sobre todo en todos los que gobiernan. Luego tenemos el caso de los ayuntamientos, ¿no? En España hay 8.144 ayuntamientos, 114 ayuntamientos, 8.114. Yo lo que sí pediría era a la Fiscalía Anticorrupción que efectivamente revise esos 8.114 ayuntamientos, porque creo que nos íbamos a llevar una sorpresa. Es decir, que ahí la Fiscalía Anticorrupción seguro que cantaba bingo, fijo, pero en más del 90% de los 8.114 ayuntamientos, porque como sabéis, no es que eso es así, con el boom de ladrillo y todo eso, los ayuntamientos se financiaban a base de eso. Pues ahí es donde entra lo del el porcentaje que le tenía que pagar, que sea este concejal, que sea el alcalde, etcétera, etcétera. O sea que si hacen una revisión concreta de todos los ayuntamientos, pocos iban a salvar. Pocos, de los que hay, pocos se iban a salvar. Luego, a la misma Fiscalía también le diría que precisamente revisar a los sindicatos, porque los sindicatos son los que estaban dando los cursos de formación. Yo, como ex sindicalista, he vivido algunos temas que no tengo por qué comentar tal, pero que se le revise, porque creo que se va a llevar otra grata sorpresa la Fiscalía Anticorrupción si revisa todas las provincias, no, porque ya veis que en Andalucía salieron el tema ahí de algo de los cursos de formación, pero bueno, si revisan efectivamente el resto del país, el resto de España, bueno, tenemos casi, no sé, 500 casos casi que había en Cataluña, etcétera, etcétera. Pero bueno, si revisan todas las provincias, ahí también se llevaría una sorpresa. Luego, aparte de estos temas que os he estado dando, yo sí le diría a los políticos, y sí les daría una solución, porque los políticos se llenan la boca de decir, no, es que hemos hecho unas medidas para que la corrupción no exista, cada vez estamos haciendo más medidas, que si hacemos un código ético, cada partido dice que tiene su código ético más, o sea, el mejor de todos. Eso no sirve para nada. Yo os digo, vosotros políticos, cómo vais a eliminar eso y cómo efectivamente ibais a eliminar mucho de la corrupción, sobre todo de la corrupción de la corrupción política. Muy sencillo: sacar una ley y decir que el responsable subsidiario es el partido de cualquier caso que aparezca de corrupción. Es decir, para explicarlo bien, una ley donde el corrupto, porque los partidos no son corruptos, los corruptos somos la gente es la que es corrupta, no los partidos. Como hay gente corrupta,
esa gente pertenece a un partido. Pues esa gente, cuando se le pille con el carrito del helado, si es una corrupción de 2.000 millones y él con sus bienes y con todo eso no puede pagar nada más que 1.500, el resto de los 500, responsable civil subsidiario, el partido. De ahora es como se vigilaban unos a otros, igual que se vigilan para joderle la silla unos a otros. Esa es una solución, pero seguro que esa solución no la van a adoptar ninguno de los partidos porque no les interesa. Porque nosotros los ciudadanos a los partidos le interesamos una mierda, ya lo he dicho en otros vídeos y lo vuelvo a repetir, una mierda le interesamos. Bien, antes de finalizar también yo quería dar otro tema que está ocurriendo y otra solución precisamente. Y hablo de los jueces. Los jueces también son personas, aunque son personas y efectivamente incurren siempre en temas que no tienen por qué incurrir, porque ahora ya me diréis vosotros, y no estoy hablando solamente de casos de corrupción, sino hablo de otros casos distintos, cualquier caso que está decretado, el secreto del sumario, ¿por qué sale eso a la prensa? ¿Por qué a esa persona o a ese individuo, antes de juzgarlo, ya lo juzga la población porque en la prensa están en los telediarios dándole ya caña, en las tertulias ya lo están sentenciando antes de que tenga el propio juicio? Pues bien, ahí le voy a dar otra solución, y la solución es que saquen una ley que todo aquel juez que tenga secreto de sumario, que efectivamente salga eso a la prensa, alguien lo filtra, ese juez automáticamente quede destituido de ese caso, y quede destituido y se le mande, si está en Madrid se le mande a Barcelona, o si está en Barcelona se le mande a Coruña. Eso es lo que hay que hacer para que todos funcionáramos como teníamos que funcionar, y dedicarse más a hacer la ley como hay que hacer, y no el filtrar eso a la prensa porque le interesa, o porque le interesa salir en los telediarios al juez de turno porque es un tema importante, o porque es un político importante, o porque es un caso importante de una estafa, algún crimen o lo que sea. Eso es lo que no es de recibo, y eso también es corrupción. Bueno, no quiero más, podría estar, digamos, todo el tiempo aquí hablando de esto, que podría tirarme 2 horas o 3, porque hay cantidad de cuestiones que se pueden sacar a la luz, pero solamente hacer una reflexión. Fijaros, con todo lo que he dicho y toda la corrupción que hay, y ahí incluyo efectivamente la corrupción, que para mí es lo más, prácticamente casi es la más importante, que es la economía sumergida. Pero claro, la economía sumergida siempre comprendemos de que tiene que ser así, porque la gente tiene que alimentarse de algo y por eso trabaja clandestinamente. No, el político lo que tiene que hacer es proporcionar que la gente tenga un buen trabajo, que tenga su trabajo y que tenga todo eso. Para eso queremos a los políticos. Pero bueno, si ya no se ponen de acuerdo para hacer un gobierno, y están ahora poniéndose de acuerdo por el caso Soria, que con ese caso y el caso Barberá, que con esos 2 casos vamos a solucionar ahora el problema de todos los españoles, vamos a solucionar el problema de los pensionistas, de los trabajadores y de todo y de lo que tenemos que hacer en Europa. Bueno, no os doy más la barrila hoy, y bueno, les pido ya hasta el próximo vídeo, y como siempre, que no os pase nada, y si es algo, que sea niña.